Bienvenidos a bordo, a una noche como todas, especial, simpática, una noche llena de ángeles, no solo por los que vamos a repartir, sino por los invitados, con la novedad judicial de que la expresidente ha sido convocada, llamada a indagatoria por el tema del atentado contra la AMIA, las derivaciones, el pacto con Irán, y que el juez Bonadío le ha prohibido salir del país. Esto es, si quiere salir le tiene que pedir permiso a Bonadío, cuestión que a Cristina no le debe causar ninguna gracia, sobre todo pedir permiso a cualquiera, y a Bonadío menos. Lo cierto es que está cada vez más cerca de lo que se podría llamar el precipicio. Menem va a estar en la misma situación, o peor, después de las elecciones del 22, que van a ser un hito, porque en materia electoral una de las novedades es, ya casi todos sabemos que se están dando vuelta los resultados de la PASO, en algunos casos confirmando el avance oficialista, y en el caso de Cristina, en el último mes se ha producido un descenso considerable dentro de la provincia de Buenos Aires. Descenso en el cual los intendentes están contribuyendo y en el cual ella, al desafiar la ley de Murphy, se termina haciendo daño. Ustedes saben que la ley de Murphy dice, bueno, que todo lo que dicen que va a ocurrir, ocurre. Y todo lo que el mundo dice que va a suceder, en el caso de Cristina, por ejemplo, todos decían, mirá que no es bueno que hables, porque cada vez que hablas, la gente corta el televisor, no te ve, no se entretiene, solo te entretenés vos. Bueno, se empezaron a dar esas novedades y me parece que ella está bastante afectada hoy en la provincia de Buenos Aires, del mismo modo que otros candidatos. Vamos a hablar de eso acá en el programa. Antes vamos a hablar de que hay una candidata, ustedes saben, una señora que va en la lista de la Capital Federal como número 8, es posible que salga elegida candidata porque la señora Carrió va a batir récords también en la Capital Federal, y esta señora que va de candidata a diputada, que se llama Joana Pichetti o Pichetti, la señora Carrió pidió que renuncie antes de presentarse. La señora Joana ha dicho que no se va a presentar, que no va a renunciar. Eventualmente no sé si la van a despedir luego. Todo esto deriva de una cuestión de cuestiones conyugales mal resueltas, acusaciones entre ella con el exmarido y el exmarido con ella, algunas muy desdorosas, para ser justo. Pero lo cierto es que dentro del PRO o de Cambiemos hay algo que no está claro. Si esta señora se mantiene en la candidatura, ¿quién es el que la respalda? Y si no la respalda nadie, ¿quién es el que la puso? ¿Quién es el que la designó en la lista? Y esta es una incógnita política que hasta ahora nadie resuelve. Nadie cuenta. Supongo que la señora debe llegar ahí por valores personales, lo mismo que otras candidatas y otros candidatos. Pero en estos casos siempre hay alguien que bendice, que la impulsa. Nadie dice quién es esa persona. Otro que tiene problemas es el Héctor Toti Flores, porque aparentemente dicen que se niega a presentar su declaración jurada de bienes. Se suponía que ni siquiera tenía bienes Toti Flores, pero bueno, digamos que no tiene el caso por el momento la misma envergadura que este caso de la diputada porteña. El que está complicado, y esto lejos de cualquier consideración vinculado a los otros casos, es Eugenio Bursaco, el segundo de Patricia Bullrich. Si ustedes ven, ella da conferencias de prensa en las cuales hay otros funcionarios, pero Bursaco nunca está. Bursaco no participa, a Bursaco no lo llaman, Bursaco casi no sé si le mantiene en la oficina, pero bueno, no se va a producir nada en el gobierno de Macri
ningún tipo de cambio, va a haber un inmovilismo hasta el 22. Después del 22, vamos a ver, creo que van a ocurrir varias cosas. Va a ocurrir, por ejemplo, algo con el ministro de Salud. Nadie se pone de acuerdo qué hacer con el ministro es una persona muy agradable, culta, amiga de Macri, pero que digamos que dicen que Jorge Lemus no reúne las condiciones de siempre que se exigen para el ejercicio ministerial, sobre todo en salud. Ya esto ocurrió cuando él era ministro de Salud en la capital federal y Macri también era jefe de gobierno. Macri, para después del 22, quiere dar el ejemplo. Quiere dar el ejemplo de que su gobierno, de alguna manera, se ajuste, se racionalice, gaste menos. Y está exigiendo eso a sus ministros, que son unos cuantos. Como ustedes saben, Macri entró con la mano larga, grande, extendida, y de 8 pasó a 22 ministerios. Ahora dicen que está dispuesto a reducir esa cantidad, y si no reduce esa cantidad, porque se supone que cuando la elevó a 22 es porque tenía ideas en la cabeza de que necesitaba los 22, a modificar, a fusionar los ministerios o a mantenerlos y en todo caso suprimir escalones. ¿Qué son los escalones? Y los escalones son, por ejemplo, las secretarías, las subsecretarías. Hay muchísimo para cortar. Eso sí, les digo que la mayor parte de estos casos va a haber que mirarlos con relación a la política, no a la gente común que trabaja en el sector público. De los cambios que se ven, ya sabemos que Macri va a ser candidato de nuevo a presidente en el 2019. Lo ha casi confesado él, a pesar de que había algunos que decían que se pensaba tomar otro tipo de vida después del 2019. Con lo cual ha tranquilizado a sus seguidores más cercanos. Pero simultáneamente hay alguien que está bastante nerviosa porque aparentemente no la contemplan en esa continuidad que se imaginan en Cambiemos. Y es el caso de la vicepresidenta de la Nación, la señora Gabriela Michetti. Hoy por hoy hay una suerte de concurso para saber quién la puede reemplazar como candidato a vicepresidente en el 2019. Algunos porque se manejan con la vieja historia de que la Michetti no se lleva bien con Jaime Durán Barba desde hace muchísimo tiempo, ni con Marcos Peña, etc. Pero lo cierto es que le quieren dar algún premio al radicalismo. Y hay más de un candidato en el radicalismo para integrarse en la fórmula y que se dé un carácter de fórmula más transversal. Hay más de un candidato cercano a Macri dispuesto a sacrificarse en esta oportunidad. Les diría que, por ejemplo, el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, es alguien que está con la mano levantada por si lo invitan. Y otro que podría estarlo también es Negri, Mario Negri, el que representa al radicalismo y también al macrismo en la Cámara de Diputados, porque su deseo es ser gobernador, aspirante a gobernador en la provincia de Córdoba. Pero yo no sé si Macri quiere poner a un radical en la provincia de Córdoba, porque le está yendo tan bien en estas elecciones que para qué se va a contaminar en esos ejercicios. Voy a invitarlos a ver un video de alguien que nos visitó la semana pasada, de una persona que no es frecuente ni común ver en la televisión. Apenas un arquitecto, apenas una persona que se ocupa y se interesa por la urbanización, pero que tiene que ver con algo que mencionamos en ese programa y que está en relación con estas novedades que incorpora el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, que ha destinado más de media docena de resoluciones sobre las mascotas.
La última, la que ustedes conocen, esa suerte de cámara vidriada a instalar en las plazas públicas con pasto sintético para que entre una persona, descanse, medite, reflexione, haga yoga y de paso tenga relación, contacto con las mascotas del barrio que le meten adentro de esa cabina antiestrés. Eso es parte de lo que se está haciendo, supongo, en el mundo moderno y que Rodríguez Larreta está tan avanzado que le trata de incorporar a los porteños. Pero al respecto, y para que vean que ese ejercicio tiene una enorme contradicción con otros gastos y que me quedaron en la memoria del programa anterior en lo que nos dijo el arquitecto Andrés Bortagaray. Por favor, director. Cuando se gastan más de $1.000 millones en hacer nuevos tramos de autopista y se dice que eso es para peatonalizar la ciudad, puedo entender cuál es la consistencia. Lo que quiero decir es que hay alternativas frente a eso, que podríamos, en lugar de construir autopistas que son contaminantes, que en el mundo no resisten las normas ambientales, en lugar de eso podríamos extender la red de subterráneos. Calcular más o menos $100 millones el kilómetro de línea nueva en promedio. Lo que se está gastando por lo que se llama Paseo del Bajo o por los nuevos tramos de la autopista Ilia alcanzarían para hacer una línea entera de subte nueva. Mirá, así como hay obras indiscutibles como la electrificación del ferrocarril San Martín, que me parece fantástica, el soterramiento del Sarmiento reduce de 4 vías a 2. Entonces dejamos la capacidad. Tenía 4 y van a ser 2. Claro, van a ser 2. Cuando normalmente si tenés 2 tenés que hacer 4. Sí, o no sacrificás capacidad ferroviaria, que es algo que en el mundo vale oro. Debe valer tanto como las mascotas. Antes de decirles quiénes van a estar en este programa, les quiero contar que el presidente de la Nación fue a una reunión de la Cámara Argentina de la Construcción, de la controvertida Cámara de la Construcción, donde por lo menos 4 de sus principales miembros están desfilando por tribunales. Aún así dicen que ninguno de ellos ha tenido algo que ver con la corrupción, que en todo caso la corrupción es ajena, extranjera. Por ejemplo, los brasileños de Odebrecht, que los socios locales no tienen nada que ver, que ellos tienen un código de ética que respetan y cumplen. En esa reunión estaba Gerardo Martínez, el secretario general del gremio de la construcción, que como ustedes saben a su vez era el jefe en controversia del famoso Pata Medina, o de una de las filiales de la construcción. Parecía que fuera un homenaje a la Cámara de Construcción, a sus integrantes y también a Gerardo Martínez. Y el presidente dijo allí una frase. Dijo, quiero que denuncien las presiones, las amenazas, las extorsiones. La verdad que en derecho dicen que uno no puede denunciarse a sí mismo. Pero al margen de esta broma, también estuvo la señora que se ocupa de la anticorrupción en la Argentina, Laura Alonso, que también habló como si hablara con sus pares en la lucha contra la anticorrupción, mientras muchos de los que estaban ahí, les insisto, los están haciendo desfilar por Comodoro Pi poquito y en horarios donde el periodismo no los busca. Les pregunto, antes de decirles quién va a estar en este programa, ¿la señora Carrió diría lo mismo en ese lugar? ¿Lo mismo que dice Macri? ¿Lo mismo que le dice la señora Laura Alonso? A mí me parece que no. Pero bueno, suspendemos acá y les anuncio que con alguien que de este tema conoce, vamos a hablar en un ratito nomás, que es el señor Hugo Alconada Mon. Después, bueno, con Alconada Mon vamos a hablar de más situaciones, de Cristina, por ejemplo, del propósito de crear una suerte de red nueva de medios de comunicación que seguramente ha afectado muchísimo al Grupo Clarín. Lo ha afectado tanto que no se va a crear. Pero bueno, pasemos a la otra invitada
que es la señora Graciela Camaño, que es una especie de alter ego de Sergio Massa, alguien que está precisamente no en su mejor momento político. Pero bueno, a veces cuando no se está en el mejor momento político, hablar con una persona que tiene una visión diferente y crítica de la situación actual nos puede ayudar a todos. Por último, Guillermo Cohen. Ustedes lo conocen, ha estado muchas veces. Más que un periodista, en ocasiones es un economista. Y quiero ver y que él nos cuente realmente lo que le está pasando a la economía argentina. ¿Es tan formidable, fantástico y promisorio? ¿O es producto de un grupo de gente que participa en negocios muy interesantes y jugosos y de los cuales en algún momento, por ahí tal vez en el futuro, podamos tener una crisis? En un minuto nomás empezamos con Hugo Alconada Mon. No voy a presentar a Hugo Alconada Mon porque ha estado demasiadas veces acá y ustedes ya lo conocen. Saben que es un hombre bastante filoso, pero justamente porque tenés cierto filo, querría saber si podemos dividir algo sobre toda esta marea judicial que uno tiene, que de pronto hasta termina aburriendo. Si tomamos, por ejemplo, el caso Vudú, donde te mezclan el caso de Chicone, la fábrica de plata, millones y millones, y simultáneamente también un auto que no declaró hace 40 años, que no se sabe dónde está el auto y que era para engañar a la esposa. Y en paralelo como 4 o 5 causas más, con lo cual se enturbia el fenómeno judicial y la aprehensión que uno puede tener al respecto. ¿Me puedes decir cuáles son las causas importantes que vos ves para Cristina, para Vudú, para Debido, y sacar un poco, no el resto que no sea importante, pero digamos que no tienen la envergadura que tiene esto otro? Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Primer punto, para mí, el sistema está armado para la corrupción y para la impunidad. El sistema jurídico argentino está armado para que vos puedas robar y que además no vayas preso, principio general. A su vez, el Poder Judicial está desarrollado de un modo que es procíclico. ¿Qué significa esto? Mientras que tenés poder, sos campeón del mundo y sos impune. El problema es cuando dejás de tener poder, sea porque o no integrás un partido, una agrupación, algo que te escude, o porque caíste en desgracia. Y este es uno de los problemas que ha tenido en particular el vicepresidente Amadou Vudú. ¿Por qué? Porque primero, no es del PJ, el PJ no lo siente propio, entonces dice, no es problema mío. Caso María Julia Elzagaray. En efecto. Y segundo, porque Amadou Vudú actuó como si no hubiera un mañana. Y entonces cometió una serie de errores en los cuales dejó los dedos pegados. Hay algunos ejemplos que, en efecto, que son menores, son casi anecdóticos, pero que son insólitos, Roberto. La dirección en un médano. Por ejemplo, o este tema de ahora que nosotros le encontramos con una colega corresponsal en Francia maravillosa, Luisa Corradini, facturas que presentaron de una reunión del G20, de un viaje a París, donde hasta están mal escritas las facturas. O sea, así es como empezamos nosotros a darnos cuenta que acá había un error, donde le agregaron un 0. ¿Entendés? El nivel de simpleza y de torpeza. Mientras que hay otros casos que son mucho más complejos, por supuesto, que son muchísimo más grandes, pero que al mismo tiempo hay algunos que nosotros los conocemos como los profesionales de la impunidad. Abogados, escribanos, contadores, que son profesionales en esconderte las huellas, en complicarte una investigación. Entonces, mientras que Vudú actuó como si no hubiera un mañana, otros exfuncionarios han sido mucho más astutos, vivos, no inteligentes, vivos en esconder sus huellas. Pero uno mira los diarios o ve la televisión y parece que son infinidad de personas que se han equivocado en el proceso delictual, porque hay baraturas obvias como la de Vudú, la dirección, esconderle un auto a la ex esposa, etcétera, pero después hay flagrancias
gigantescas. Sí, a ver, tenés exfuncionarios como Ricardo Jaime, o Amado Vudú, o supuestos testaferros como Lázaro Báez, que en definitiva, recordemos, no es que contrataba a un gran abogado o a un gran contador, lo contrató a Leonardo Fariña. Le faltaban 3 materias para recibirse de contador en la Universidad de La Plata. Entonces, pero en realidad lo contrató a Fariña, no para que le resolviera todos sus problemas, lo contrató como si tuviera una filial en un barrio chico de la capital federal para que resolviera una cuestión de 10, 15 millones de dólares, que para él... Fíjate, Roberto, vos tenés un eje que mientras que Lázaro Báez contrató a Leonardo Fariña, o Vudú se apoya en Alejandro Van den Brule, Julio De Vido se apoyó en Roberto Dromi. Es mucho más difícil investigarlo a Julio De Vido cuando vos, para poder estudiar Derecho Administrativo, tenés que estudiar 9 tomos de Marienhof para entender 2 tomos de Gordillo, para entender un librito así de Dromi. Es mucho más difícil entrarle a De Vido por el área administrativa. Aún así, los gringos tienen una expresión de a veces mete la pata. Ellos tienen una expresión que es shit happens. A veces te equivocas, a veces cometes un traspié. O hay gente que a veces te deriva un problema. Entonces, uno de los objetivos centrales de Julio De Vido mientras que estaba en el poder era aprovechar el poder para cerrar todo. Es exactamente lo mismo que intentó hacer Ricardo Echegaray. Y ambos logran cerrar múltiples investigaciones penales mientras que están en el poder. Bueno, eso lo intentaron varios. Menem se le quedó colgada la de... armas. Exacto. Exacto, y a Julio De Vido, acordate que le pegó en el poste para cerrarla con Skanska y no lo logra y se termina reabriendo. Bueno, en realidad no le pegó en el poste. Cuando derivó así, no le prestaron atención para saber que la causa no estaba cerrada. Exacto. Que fue una picardía que le hicieron algunos que presuntamente eran de él. Fíjate además, en cambio, Ricardo Echegaray logró cerrar la causa de Onca. Terminaron disolviendo el organismo. Disolvieron el organismo por las irregularidades que tenía dentro, pero él logró, mientras que todavía era titular de la AFIP, darse maña, contratando también a un gran abogado, Leonard Arcelanian, es decir, no contrató a un Fariña o a un Van den Brule, contrató a Leonard Arcelanian y logró cerrar esa investigación. Convengamos que Leonard Arcelanian también fue abogado de algún hombre de otra época que estuvo preso, por ejemplo, del menemismo. Pero fíjate que, por ejemplo, Echegaray, sobre el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, también intentó cerrar de la mano de Norberto Yarvide una investigación que es la pata de las facturas truchas de Lázaro Báez, en la cual él estaba sospechado, a su vez, de darle el encubrimiento. Logró que Ollarvide le diera el sobreseimiento en primera instancia, pero no logró liquidarla. De hecho, la logró cerrar por un lado, pero no por otra. Le quedó como una ventana abierta, ¿sí? Entonces, a veces ocurre esto, que es, en definitiva, el sistema está armado para la impunidad, para la corrupción y para la impunidad. Pero a veces hay errores que se cometen, o hay veces que la ventana no la podés cerrar a tiempo y terminaste... O que se rompe el vidrio. Ahora, escuchaba una declaración de Zaffaroni, el ex miembro de la Corte, por tanta gente reconocido como jurista, que dice que este gobierno persigue a los jueces, que manipula la justicia en general y que está tratando de poner jueces propios. Uno dice, bueno, está copiando al periodo kirchnerista, pero ¿vos lo ves del mismo modo que lo ves Zaffaroni? No, creo que hay algunos rasgos que el gobierno de Mauricio Macri está replicando y hay otros que es cualitativamente mejor. ¿En qué está aplicando algo parecido? Está aplicando la dinámica de los operadores, está aplicando... Perdón, antes de seguir, ¿nombres? Varios. Ninguno para pronunciar acá. Prefiero todavía, bueno, uno que ya era conocido y que la propia Lilita Carrió desactivó fue el Tano Angelici. Bueno, ahora está operando en Ecuador para ver si le podemos ganar a los... Sí, en el escritorio. Ahora, esto es por un lado, ¿sí? Que es, si querés, la tentación de todo nuevo gobierno de convertirse en el aprendiz de brujo. Es decir, ahora yo tengo la varita
y yo ahora voy a tomar el control. Y yo voy a poder controlar a los operadores, voy a poder controlar a los muchachos de la CIDE y me van a responder los jueces, me van a responder los fiscales. Eso significa que tenés que tener plata para hacer eso. Pero no solamente plata, hay muchas veces que es el poder y hay muchos que quieren quedar bien con el poder. Entonces uno no tiene que levantar el teléfono, a veces se hace... Que lo llamen por teléfono. En efecto. Ahora, esto es por un lado. Ahora, también es cualitativamente mejor si nos ponemos a comparar, arrancaste programado Vudú, Roberto. En el caso Chicone, recordemos que el anterior gobierno lo removió al fiscal, Carlos Rívolo. Sí. Lo desplazó después al juez, Daniel Rafecas, y después lo desplazó, o se tuvo que ir, el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui. No me olvido, perdón, A ver. una enmienda. No me olvido una conferencia de Vudú donde dijo que algunas de esas personas lo extorsionaban para que pusiera plata y él no quedara involucrado en ese tema. Y vamos más adelante. ¿Con quién quisieron reemplazarlo a Esteban Rigui? Con Daniel Problemas de Currículum Reposo. Un señor que había dicho que había participado en conferencia con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y Ban Ki-moon dijo, momentito, yo ni lo conozco a este señor. Bueno, no era el único que no lo conocía. Te pido un segundo, que con la cuestión esta de las elecciones hay que hacer un breve corte y tengo, digamos, la pregunta más importante para el otro bloque. En un minuto volvemos. Pero quiero ir a Terranova, un segundo. Antes de que se nos acabe rápido esta entrevista con Hugo, hay Si un la tema... gente supiera lo que hablamos en los cortes. No, claro, bueno, después se los contamos. Vos escribiste una nota con relación al episodio este de un grupo Terranova que iba a comprar al grupo López. Sí. Esto está rodeado también por una cuestión de tipo político. Justo hay un fenómeno del grupo Clarín que le molesta y expresa su molestia porque el gobierno estaría avalando la creación de un grupo multimediático a su favor, a través de Terranova, que fue un candidato de Macri en la provincia de Mendoza. Simultáneamente el señor Sanz dice, una vez que pase el 22 de octubre, vamos a discutir el poder de los medios. O sea que ahí hay un tema político importante. Pero en el económico, lo de Terranova, quedarse con los medios de Cristóbal López, ¿qué tipo de entidad tenía? Sobre todo porque todo el mundo sabe que Terranova, creo que lo dije la semana pasada, puede comprarse 2 departamentos, pero no se puede comprar un edificio de 100 pisos. Sí, pero ahí tenés una apreciación, no te digo errónea, pero sí que... Puedes decir errónea. No, pero que en realidad la apreciación es, pues si estás imaginando a un Terranova desembarcando con dinero diciendo, te lo compro. En realidad la concepción es inversa, es Cristóbal López diciendo, si te encargas de la deuda, te lo regalo. Eso también es dinero. Sí, por supuesto. Eso también es dinero. Vamos a hacerlo como síntesis. Cristóbal López ya estaba cuesta abajo en la rodada desde que sale a la luz los 8.000 millones de pesos de deuda tributaria que él tenía, que además, sumada a los intereses, ya estaba en los 10.000 millones, que además aumenta todavía más porque no está pagando todavía los impuestos, está todavía atrasándose con los aportes jubilatorios, con lo cual se le ha armado una bola de nieve imparable, tan imparable que según qué cálculos tomes, el grupo Indalo puede implosionar en 3 semanas. Esto es información que me cuentan de afuera y de adentro. Ahora, el grupo Indalo son varias cuestiones, porque lo que todo, lo que te imagines. El juego no estaba en el No. Un eje el de petróleo, Cristóbal López. El petróleo no estaba. Sí, pará. Estaba vos hoy... Vos tenés Cristóbal López, imagínate que estuviera en 2 piernas. Una pierna es Casino Club, y ya él había vendido su parte. Y la otra pierna es Grupo Indalo. Esto lo pongo con tu firma. Que... Al menos lo que me han dicho a mí es que él tiene un contrato futuro por 38 millones de dólares que él incluso para tratar de zafar del problema que tiene tributario en Grupo Indalo estaba dispuesto a entregar ese dinero. Entonces, y en Grupo Indalo tenés la petrolera Oil Combustibles, tenés además la constructora CPC, tenés los grupos de medios. El Banco Finansur, tenés de todo, tenés Olivares, de todo. El punto es que lo que dice Cristóbal López es que está mal
Y que lo que dice es, si vos te encargás de supongamos que fuera para simplificar, 10.000 millones de pesos, yo te lo entrego. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Cristóbal López? Zafar de la cárcel. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Terranova? ¿Y quién era Terranova solo? Si le salía bien, supongamos que le saliera bien en un mundo ideal, sería, armamos un fideicomiso, empezamos a vender algunos activos y empezamos a pagarle a la AFIP, que a su vez tiene garantizado su acreencia por este fideicomiso. Es mucho más complejo, probablemente, tener los otros acreedores, es mucho más largo. Pero supongamos que empezás a vender algunos activos, empezás a emprolijarlos, conseguir financiamiento externo y que, en definitiva, para muy simplificado, la deuda de Cristóbal López son 500 millones de dólares, el grupo Indalo en un mundo ideal vale 600 millones de dólares e incluso mejorado y bien administrado podría valer 700 millones de dólares. Si fuera así, la diferencia entre lo que debía Cristóbal y el valor real es una diferencia de 200 millones de dólares. En un mundo ideal, si todas las jugadas te salen bien, sin poner un peso, terminaste quedándote con 200 millones de dólares. En un mundo ideal. En el mundo real... En la Argentina. En la Argentina eso no se puede hacer sin el gobierno. Sin el gobierno, sin el concurso de los acreedores, porque hay muchos otros acreedores, pero eso es otra sin historia. La justicia, sin publicidad oficial y sin muchos otros temas. Entonces, al final, lo último que yo tuve, y con esto cerré la publicación que tuvimos el domingo, es, hoy por hoy, esa operación es, desde el lado de Orly Terranova y su equipo, es textual inviable. Desde el lado de Cristóbal López todavía le prenden una velita después del 22 de octubre. Bueno, te agradezco, te doy el angelito. Muchísimas el libro, gracias. La piñata de él, lo tenemos para que ustedes lo pidan. Y les quiero decir, y quiero que nos diga la noticia, es el libro amarillo, de esos episodios nauseabundos amarillos que vos ibas a escribir. ¿Está parado, va, progresa? Está en proceso. Está en proceso. Pero te recuerdo algo, La piñata anduvo y anda muy bien, va ¿Sí? por la 7ª, 8ª edición, pero acordate que me tomó 10 años escribirlo. Escribí otros libros en el medio, el de Vudú y Chico en la máquina de hacer billetes, el del caso Antonini. 10 años me tomó reconstruir La piñata. Bueno. El libro amarillo espero que me tome menos tiempo. Bueno, y sobre todo porque va a estar mucho tiempo en el sí, poder mi también. mujer me va a matar, pero va a estar, está en proceso. Bueno, gracias Hugo, y a ustedes en un minuto, por favor, los cito, los conmino a estar acá delante de una señora, de una mujer, que nos va a relatar a ver qué pasa en este mundo de Sergio Massa, que compite en las elecciones del 22 de octubre, pero que todo el mundo habla como si no fuera una competencia, como si el resultado ya estaría dado. Vamos a hablar de eso con ella y de esta nueva moda de que todos son peronistas. Todos somos peronistas. Bueno, según Perón. Gracias, Hugo. La señora Graciela Camaño, que le molesta que uno diga que es masóloga, en realidad, bueno, acompañas a Sergio Massa. La impresión es que, bueno, que Sergio Massa ya le pasó en las PASO, o sea que no tiene por qué no repetir la misma situación el 22 de octubre. Es como que quedó rezagado con el sueño de presidente. No me molesta que me digas masóloga, porque los ólogos estudian fenómenos. Y yo creo que Sergio es un fenómeno, Claro, así bueno, que no me molesta. Pero digamos, el fenómeno presidencial que parecía ser Sergio Massa, ahora se ha desteñido bastante y por ahí después del 22 de octubre se destiñe un poco más. Pero ¿Qué este le es queda? este es un país muy particular. Este es un país que construye y destruye constantemente. Y creo que Sergio tiene una edad y tiene su forma, sus sueños y sus valores intactos, y me parece que eso es muy importante a la hora de construir un liderazgo. Sí, no tuvimos un resultado como nos hubiera gustado. Sabíamos que era muy difícil la elección porque claramente había una estrategia en los dos lugares más potentes de confrontar entre sí. Entonces es muy difícil en esa situación plantear tu estrategia o plantear lo que vos considerás que debe ser el discurso para hablar con la gente. Bueno, pero también eso se sabía antes de que empezara. Sí, o sea que podías haber optado por otra variante. Sí, pero nosotros estamos muy convencidos desde el año 2013 que tenemos que abonar y construir la fuerza. Y en ese sentido la referencia de nuestra fuerza es Sergio, sin dudas.
Nosotros no somos conocidos ni por un país, ni por Frente Renovador, ni por un bloque muy fuerte que tiene, ni por un gran equipo. Somos conocidos porque hay un liderazgo fuerte de una persona que se llama Sergio Massa. Bueno, y en que eso lo también... que nos quedó claro en la PASO es que tenemos un piso fuerte de votos, ¿no? O sea, eso sí nos quedó claro, porque de alguna manera repetimos elección. O sea, ahí hay entre un 13 y un 15% de votantes que ya demuestran fidelidad con el proyecto de Sergio, y es importante esa construcción. Ahora, ¿qué es lo que hicieron mal? Porque Massa o Sergio dice, hicimos cosas mal, pero no dice cuáles fueron las que estaban mal. Algunas cosas que tienen que ver con la propia campaña. Nosotros no desarrollamos una estrategia de redes, por ejemplo, como la que tiene Cambiemos, y creo que ese fue un error nuestro, después de la elección del año 2013. O sea, menospreciamos una herramienta que tiene un enorme valor en el trabajo de comunicación. Y algunas otras... Para el gobierno, que tiene esa inmensa red de gente, digamos, proclive a ellos, tampoco era suficiente, porque se ha inclinado por ver si tiene medios propios, si tiene periodistas a favor, si tiene televisión, si tiene radios, etcétera. Eso también se demostró que es insuficiente. No, desde ya, pero por lo menos además para el poder explícito en la Argentina tiene un hándicap en cuestiones de medios que es muy importante, en el sentido de tener cubierto la televisión, la radio, el papel, digamos. Ahora, yo no lo que me estaban mal refiero ustedes. es al trabajo de redes. En el trabajo de redes, que es un trabajo de comunicación más minucioso, probablemente para la gente de nuestra edad invisibilizado, pero con mucha potencia. Vos fijate que tenemos un 40% de personas que están en las redes, de votantes, sí. Porque tenemos una gran población juvenil, o sea, y ese es un dato que hay que evaluar y que hay que construir. Pero se suponía que Sergio Massa... Se construye a lo largo del tiempo. Tenía, digamos, muy buena comunicación con ese mundo. Con el mundo de la tecnología aplicada a la seguridad, concretamente. O sea, Sergio fue, en materia de seguridad, un adelantado, porque fue la primer persona que incorpora la tecnología, cuando era intendente de Tigre, a la cuestión de la seguridad. De lo que yo te estoy hablando es de la comunicación en redes, que es algo distinto, que claro. Algunas personas suponen que es tuitear o que es utilizar alguno de los elementos que tienen las redes. Pero en realidad vos ahí necesitas tener marketing de redes, no es solamente la persona que conozca de tecnología, sino también la persona que conozca de marketing, de comunicación política en redes. En ese sentido, el PRO nos lleva a todos los partidos políticos una enorme ventaja, porque además ha utilizado la plataforma de gobierno, primero de la ciudad y ahora del Estado Nacional, para conformar lo que ellos denominan el Big Data, que es esta idea de poder fragmentar decididamente la comunicación. Y es increíble, por eso te llaman por teléfono y va de acuerdo a lo que sos, a lo que haces, a lo que te gusta. Graciela, antes de pasar al 23 de octubre, que empieza una nueva vida para ustedes, hubo un detalle muy significativo en todo este periodo. Una nueva vida. Una nueva muy vida, sí, bueno. No estoy proponiendo que te divorcies. El 23 de octubre es un proceso electoral en donde los argentinos elegimos cómo se componen las cámaras. Nosotros tenemos una experiencia de 12 años de un gobierno de mayoría automática, donde se hizo desastre. Las mayorías automáticas nos llevaron al desastre de la justicia. Recién Alconada Monte decía algo que yo comparto plenamente, que es la falta de institucionalidad, la falta de control. O sea, vamos a seguir siempre con los mismos problemas, porque lamentablemente no estamos trabajando en consenso de leyes que resuelvan los problemas de la impunidad del poder. Entonces, si nosotros el día 22 tenemos la oportunidad de votar, tenemos que pensar muy bien qué queremos en la Cámara. No estamos o apoyando o dejando de apoyar al gobierno. Y en ese sentido nosotros creemos que venimos con los antecedentes necesarios y suficientes para decir, hemos trabajado profundamente, hemos presentado una enorme cantidad de proyectos, hemos participado entusiastamente en todo lo que se propuso y hemos corregido muchísima de la legislación que el Poder Ejecutivo envió, que se mejoró notablemente. La mayoría automática no te lo permite.
La mayoría automática es una mayoría que levanta la mano de acuerdo a lo que el designio del Poder Ejecutivo. Así que sería muy saludable para todos los argentinos que el Congreso tenga una composición plural y que tengamos que seguir discutiendo las leyes con la vehemencia, la pasión que lo hacemos entre todos. Y en ese sentido decimos, hay otra fuerza política que indudablemente con todos los funcionarios procesados no viene al Congreso a aportar ni ideas, ni fuerzas, ni posibilidades de modificar las leyes en favor de la gente, sino a buscar un fuero. Bueno, nosotros no somos esos. Perdón, pero Sanz dijo que Cristina no buscaba fueros. ¿A vos te parece que no? Y bueno, supongo ¿Qué que debe... busca? Y no sé, lo dijo Sanz. La verdad que vos sos más Pardel que yo, razón por la cual No, él quizás está alejado de la política. ¿Te parece? Dijo que no quería hacer nada. ¿Te referís a quien fue senador? A Ernesto Sanz, Sí, uno sí. de los principales Sí, asesores de Macri, dijo que acaba está... de dar un reportaje gigante a Fontevecchia. Diciendo que estaba alejado de la política y que no quería volver. Pero mientras tanto habló de todo lo que está haciendo, que es muchísimo de la política, lo cual me parece bastante Habla bien. desde afuera. Eso es cierto. Ahora, la pregunta que me quedó colgada antes era, hubo dos relaciones distintas entre Massa y Macri. Una que parecía amistosa, idílica, etcétera, y otra en la cual estuvo marcada por una, te diría, hasta casi por odio. No de parte nuestra. Nosotros no nos manejamos en esos términos. Nosotros somos todos dirigentes políticos. Bueno, pero y por nos eso te reivindicamos en ese pero rol. vos la veías y esa... tenemos trayectoria. Ahora, eso de para Macri... nosotros los odios y los amores perjudican a la gente. Lo que hubo fue una estrategia por parte de Macri que se rompió... fue político y no personal. No, también fue personal. Yo creo que Macri tiene esa característica en su personalidad, que bueno, es parte de su personalidad, que es personalizar algunos temas. Yo creo que el deterioro de la relación de Sergio con el presidente comenzó cuando nosotros, a las 4 de la mañana de un día en que se votaba el blanqueo de capitales, recibimos una llamada del presidente desde Colombia pidiéndonos que no le votemos un artículo que nosotros queríamos incorporar que determinaba que los familiares de los políticos y funcionarios no pudieran blanquear. Es esa lista después de hermanos, primos, parientes. Exactamente, que ha sido vulneran difundida por vía de un decreto. O sea, cuando el presidente reglamenta la ley, vulnera la decisión de los diputados y excluye a los familiares, y esto es lo que le permite a su hermano poder blanquear la cantidad de dinero que blanqueó. Ahora, ese fue el comienzo de la mala, digamos, de las declaraciones fuera de lugar del presidente, porque la verdad que un presidente se ponga a calificar de la manera en que él lo hizo a un opositor está fuera de lugar. Y eso se incrementó cuando nosotros antes de fin de año peleamos mucho para que saliera algo en lo que se había comprometido el Poder Ejecutivo y el oficialismo, que era el impuesto a las ganancias. Y ahí se termina de deteriorar la relación. bueno, y después del 22, ¿cómo se va a incrementar esa mala relación? ¿Contra qué están ustedes? ¿Qué va a proponer el gobierno? Te reitero que nosotros somos personas que formamos parte de gobiernos y que venimos con una trayectoria a la política y que vamos a tener la inteligencia de priorizar a los argentinos. En esto quizás no tengamos el nivel especulativo que han tenido ni el anterior oficialismo ni el actual oficialismo, porque lo otro que nosotros hemos advertido es que el actual oficialismo en ese sentido actúa con la misma vara que el anterior oficialismo. ¿En qué podemos estar de acuerdo? En todas las cosas en las que nosotros nos comprometemos con los ciudadanos, y por eso fuimos tan vehementes a la hora de pelear por el impuesto a las ganancias. Ese había sido nuestro compromiso electoral. Y por eso no trepidamos y no escatimamos, y a pesar de que nos quisieron escrachar por todos lados, diciéndonos que nos sentábamos en una conferencia de prensa con el kirchnerismo o en una sesión con el kirchnerismo, no nos importó el costo político. Nos interesó priorizar lo que nosotros habíamos comprometido con aquellos que nos votaron. Y hoy lo que le estamos diciendo a las personas que nos voten es que queremos
que las tarifas de los servicios públicos no tengan los incrementos que tienen, que no vamos a tolerar una reforma laboral al estilo brasilero, que no vamos a tolerar cualquier reforma previsional, porque además lo que nosotros estamos sabiendo es que hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional respecto a los costos laborales. Y esto está escrito, no lo inventamos nosotros. No es algo que un día nos levantamos y dijimos vamos a usarlo en la campaña. El Fondo Monetario Internacional ha dado una serie de recomendaciones que hasta aquí el país no la cumplió. Y que nosotros suponemos inteligentemente que después del 22 la van a cumplir. Francia y Brasil lo están haciendo. Francia y Brasil, a ver, ¿a qué te referís? Vos hablaste de la reforma laboral. Yo hablo de la reforma laboral brasilera, sí, es todo un proceso político que hay que analizarlo. Francia está haciendo un proceso de reforma laboral, no digo que sea parecido. Es inverso al que está haciendo Brasil, porque en realidad los franceses están con una jornada laboral totalmente distinta a la que liberaron los brasileros. Pero la flexibilización es más o menos parecida. No, no es parecida. Y vos fijate, y algo entiendo del tema, vos fijate que a pesar de que en Brasil se adopta un modelo laboral con un enorme proceso de flexibilización, no levanta cabeza. Entonces, bueno, volvemos al problema que tuvimos en la década del 90. Sobre eso yo te voy a decir que económicamente Brasil va a tener otro tipo de perspectiva. Mucho más interesante, por ahora porque no. Además tiene la mitad de la inflación que tiene la Argentina, tiene una reforma laboral que invita a invertir en Brasil, cuestión que la Argentina me parece que no lo logra. Y si vos mirás la plata que va a Brasil, es bastante distinta a la que viene acá, porque acá aparte Pero acá viene, no puede venir la plata, Roberto, a la inversión productiva, cuando vos tenés en la timba financiera las posibilidades de venir, traer la plata, sacarle al día siguiente y llevarte un montón de plata. Bueno, la situación es totalmente distinta. Pero esa es y una otra razón. cosa que te quiero decir, es un error suponer que el costo que hay que revisar primero cuando una economía no funciona es el costo laboral, porque en la Argentina tenemos otros costos que no estamos mirando. No estamos mirando el costo impositivo, no estamos mirando el costo logístico que hay en la Argentina. Nosotros no somos competitivos porque un obrero cobra más o porque un sindicato administra una obra social. Nosotros no somos competitivos porque no tenemos trenes, porque los impuestos son inaceptables y porque además no somos competitivos en materia productiva porque estamos dando demasiada ganancia en materia financiera. Está bien, y también por las otras razones. Pero bueno, como decía un amigo que conocimos, lo dejamos ahí porque no tengo más tiempo, si no te la sigo hasta mañana. Te doy las gracias por estar, te doy el angelito, te mando un saludo para tu marido. Pará, porque yo te quiero dar algo. Sí. Que creo que lo hablábamos recién con Alconada, es lo que hay que leer. Se llama La riqueza escondida de las naciones. Y habla de los paraísos fiscales, no sé si te dice algo el tema, sí, y de las empresas offshore. En 2003 el 8% de la riqueza del mundo se depositó en paraísos fiscales. Este es el drama que tiene el mundo. Pero de cualquier modo, convengamos que ya el mundo no tiene ese problema, porque los paraísos fiscales han desaparecido casi todos. No, por favor. No me digas, ¿y dónde estás para decir eso? ¿En qué país podés estar bien con la plata tranquila sin que te la miren? Y esa es una justificación. Esa es una justificación para tener paraísos fiscales, para evadir, esa es una justificación para justificar el delito. Pero quisiera saber, se justifica que Londres, de muchas maneras el delito de la evasión y el lavado. Pero ni las esa es una manera de justificar el delito. Pero ya no quedan paraísos fiscales. Son delitos. Pero y son los delitos más justamente graves que tiene la humanidad. ¿Sabés por qué? Porque afecta la vida de las personas. Nosotros tenemos arriba de un 30% de gente pobre, y si vos mirás la cifra de dinero que se evade y la cifra de dinero que se saca del país, es la delincuencia de cuello blanco. Pero los paraísos fiscales están en vía de desaparición y de extinción. No. Te recomiendo un curso que está haciendo el CIPSE a distancia respecto a lavados de dinero. Es súper interesante. El lavado de dinero es otra cuestión y no los paraísos fiscales. Es que los paraísos fiscales y las offshore se explican en el lavado de dinero. Es más o menos lo mismo. Es el circuito que tenés que armar para lavar el dinero. Bueno, otro día lo discutimos. Dale, y con gusto. Venime con alguna dirección. Por favor, en un minuto. Vamos a seguir con los paraísos fiscales. Vamos a ver cuáles son los paraísos fiscales de Guillermo Cohen, Willy Cohen, con quien se supone que es un experto en ese tema. En un minuto nomás. Gracias, Graciela.
Bueno, hemos tenido una discusión saludable con la señora Barrio Nuevo, y les voy a recordar una denuncia del señor Barrio Nuevo sobre el señor Willy Cohen. Por favor, ¿la puede pasar, director? Todavía no veo que le vaya bien al gobierno en el tema económico, porque no lo vemos todavía. No lo vemos. No sos el único. Me gustaría verlo, los brotes verdes de Willy Cohen, de Marcelo, de unos cuantos economistas que los escucho, de que sí, que se está moviendo, que se está viendo. Bueno, nosotros todavía no lo vemos. Bueno, esto fue hace 15 días, donde lo impuso acá digamos, en la cofradía de los que dicen que está todo bárbaro, que la Argentina crece y no es que se recupera, etcétera. Lo cual no sé si es cierto. No, yo tampoco sé si es cierto. Lo que sí parece... No, lo que dice Barrio Nuevo. No, si la economía se recupera, no. Lo que me parece que sí es cierto es que los indicadores económicos oficiales, que ahora son más creíbles, o sea, el INDEC, está mostrando números bastante elocuentes, que además, de alguna manera, son bastante razonables que ocurran, porque se está comparando lo que está pasando en la Argentina de hoy contra un momento muy malo, que era el año pasado. Exacto. En algunos casos, sin embargo, hay números, por ejemplo, se están vendiendo autos, Roberto, como no se vendían desde el 2010, antes del cepo. Ahora, perdóname, el otro día estuve con el presidente de la Unión Industrial y dijo que la verdad que era fantástico, que estaba contento como la cantidad de autos que vendía Cristiano Ratazzi, que estaba ahí a 2 metros, y dice, pero son todos autos de Brasil. Ah, bueno, claro, sí, bueno, pero eso no es una novedad. Eso tiene que ver con el régimen automotriz del Mercosur. Bueno, ¿no? Que es más viejo que el Jopo, pero de cualquier modo, la realidad es que se te está moviendo algo que no se te mueve acá. Bueno, pero en alguna medida la producción de autos, siempre comparando contra el año pasado, y porque la economía de Brasil un poquito empezó a crecer, también está algo arriba del año pasado. Así que yo creo que lo que está ocurriendo con la economía, bueno, obviamente no es una reactivación explosiva, es lo que habíamos dicho la última vez que estuve acá, ¿te acordás la canción Despacito? Sí. Y eso me parece que está motorizado, primero por una mayor confianza en función de que el riesgo, digamos, de otra vez el estatismo extremo, la expropiación en Argentina, lo que representaba Cristina, más allá de la figura, es decir, viste eso de, bueno, puede haber un cristinazo, todo eso se disipó claramente, y al mismo tiempo hay crédito, Roberto, y eso es lo único que importa, ¿entendés? Entonces, como hay crédito, y yo soy de los que creo que va a seguir habiendo crédito, el crédito no solamente le permite al gobierno financiar el gradualismo, financiar una situación fiscal relajada, donde no se baja mucho el gasto, todo lo que protestamos todos. Hasta ahora no he visto que se baje. Por supuesto, pero sin embargo hay financiamiento. Pero también hay financiamiento para el sector privado. Lo que está pasando con los créditos, el crédito hipotecario es una parte importante, pero hay crédito para comprar moto, digamos, el crédito para consumo con tarjeta de crédito. O sea, yo creo que eso es lo que va a seguir motorizando la reactivación. Una reactivación que tiene razón el compañero Barrio Nuevo. Puede ser que en algunos sectores, por ejemplo, ya lo dijimos 20 veces, todo lo que se puede comprar en un shopping de Santiago de Chile, o lo que se puede comprar en Miami, lo que te podés traer en una valija, eso no reactiva. Ahora, lo que no te podés comprar en Chile, ladrillos, servicios financieros, servicios de todo tipo, turismo, escúchame, Despegar, todo esto, ¿sabes la guita que están ganando? Eso es lo que está pasando. Ahora, ese movimiento, para gente, por ejemplo, ortodoxa de la economía, en alguna medida los tiene miedo inquieto, no el progreso, la recuperación, sino que se hace a costa de ciertas situaciones un poco anómalas. Por ejemplo, la Argentina está por alcanzar un punto novedoso en los últimos 60 años del nivel de los dos déficits juntos. Claro. Como casi nunca los tuvo. Bueno, ahí no estoy de acuerdo en el casi nunca. No, bueno, pero... En realidad, Argentina estamos hablando de 60 años. Sí, bueno, tuvo déficit, digamos, tuvo déficit fiscal, porque se gasta más que lo que se recauda,
y en alguna medida siempre tuvo déficit comercial, porque Argentina históricamente no generaba los dólares que genera ahora, es decir, no ahora, a partir de lo que fue la revolución del campo. Argentina hoy tiene 100, que pueden ser 150 millones de toneladas de granos, con el precio de los granos 2 veces arriba de lo que valía en los 70, en los 80, en los 90, que es cuando tenemos el recuerdo de los estallidos financieros. ¿Por qué había estallidos financieros en la Argentina? Porque te reactivaba la economía, plan austral, típico, reactivaba la economía, te quedabas sin dólares porque tenías que importar por esa reactivación y se te producía el problema de la balanza de pago. Bueno, ahora te puede pasar algo parecido, porque si uno ve la relación entre importación y exportación... Ahora tenés, me parece que ahora tenés 3 elementos. Tenés, vuelvo a repetir, 100 millones de toneladas de granos, generás dólares que antes no generabas. Esto no es de ahora, esto es desde, digamos... Inclusive ahora no sabés, porque dicen que va a tener cosecha récord cuando está el medio país inundado. Más o menos, pero digamos, tenés ese stock. Tenés un poco del blanqueo, es decir, tenés casi 60, 70 mil millones de dólares que están en cuentas bancarias que están declaradas. Y parte de esa plata va a tener que estar en bonos argentinos, porque si no paga mucho impuesto, por más que se discuta ahora la renta financiera. Sí, pero nunca va a ser el 35% que tendrías que pagar si tenés invertido un bono brasileño. Un bono brasileño rinde, suponete, 4%, 5% menos el 35%. Un bono argentino rinde el 6, 7%. Derechito. Exacto. Entonces, digamos, eso también es financiamiento de dólares. Y tenés los dólares del mundo financiero, que es la gran discusión que hay en la Argentina, que por supuesto tiene que ver con el déficit fiscal. Digamos, si tenés gradualismo para enfrentar el déficit fiscal, tenés LEVAC. O sea, una cosa tiene que ver con la otra. Y como te lo dije, creo que la última vez que estuvimos, la Argentina está recién en un proceso donde le están empezando a prestar. Macri está nuevito, recién llega. No es el caso de la Rúa, que llegó cuando el modelo ya estaba agotado. Estaba prestado. Claro, acá la verdad exacto. que tendrían que hacer un recuerdo a Cristina de que le dejó con un endeudamiento diferente o con la posibilidad de tomar prestado. Claro, eso también pero era... a diferencia, perdón, pero Sí, para defender al presidente Menem en este caso, que fue el que le dejó a De la Rúa, Menem no le dejó default, no le dejó control de cambio y no le dejó 5 lucas en el Banco Central. O sea, quiero decir, la herencia que recibió Macri de Cristina fue más complicada que la que recibió De la Rúa de Menem, más allá de que el proceso estaba más complicado. Te voy a hacer una pregunta que me la vas a responder después del corte. ¿Vos lo ves a Macri? Primero vamos a ver otro Macri después del 22. Macri, me parece. El Macri eterno. El super yo de Macri. Sí, un ministro me dijo, ahora viene el Macri eterno, tipo la Conti, ¿viste? Bueno, ese Macri eterno, ¿lo ves más firme o menos firme con relación al gasto? ¿Lo ves dando el ejemplo para achicarse en relación con lo que es el sector público? Pero como dicen en la televisión, no me lo contestes ahora y voy a repetir, por favor, en apenas un minuto volvemos y él nos va a dar la respuesta. Habíamos quedado con Willy con relación a qué es lo que va a hacer Macri después del 22 de octubre. Macri. El Batman que va a haber, etcétera, el hombre que se despega hasta de su propia gente. Por lo menos es lo que la gente de él dice. Ese vos lo ves en una línea de que se va a fascinar por la posibilidad de la reelección, que la tiene bastante a mano en el 2019, pero para seguir repartiendo, o que va a aplicar algún tipo de política de contracción en materia de gasto. Mira, yo creo que básicamente, como todo, va a depender de cuánto crédito disponible tenga. O sea, Macri en la teoría, yo creo que él entiende el tema, es decir, él entiende lo que es el déficit fiscal, fue formado de alguna manera en esa idea, entiende que no puede ser eterno, digamos,
el aumento del gasto público, pero todo eso es en la teoría. En la práctica, ¿viste? Después, si vos tenés financiamiento, y sigue el gradualismo. Y como yo creo que Macri va a seguir teniendo financiamiento... pero acá el gradualismo estamos hablando... Bueno, el gradualismo es no bajar el déficit fiscal, Roberto. Eso es el gradualismo, digamos. Ah, bueno. Bueno, eso es el gradualismo. O sea, es la fiesta. Bueno, obviamente, es lo que también le permitió al gobierno ganar las elecciones. Pero por supuesto. ¿no? Entonces, creo que ahí básicamente va a depender del crédito que él tenga disponible. Ahora, él, por eso esto es final abierto, es decir, el gobierno lo que te dice el presidente, lo que te dicen sus principales espadas económicas es: nosotros estamos de acuerdo con todo lo que ustedes dicen en la radio todos los días, hay que bajar el gasto, no se puede, hay que bajar los impuestos, todo eso está muy bien, lo vamos a tratar de hacer. Eso es lo que transmite el gobierno. Ahora, ¿qué es lo interesante de ver a partir del 23 de octubre? Bueno, obviamente lo que el gobierno hace. Te voy a dar un dato que no es una primicia, pero no sé si está tan instalado. Hay un conflicto en este momento con el gremio de camioneros, con Pablo Moyano, no con Hugo, viste que Hugo se ha separado un poquito del tema. El padre. Bueno, pero hay un conflicto donde hay una cooperativa láctea que hace 4 días que tiene sitiada la empresa, hace 4 días. Obviamente el tema lo conoce el ministro de Trabajo, lo conoce el presidente Macri, han salido los empresarios, te diría por primera vez hace mucho tiempo que no se ve en la Argentina, ha salido el dueño de esta o el responsable a hablar, ha contado, ha mostrado audios de WhatsApp de un secretario gremial del gremio de camioneros con amenazas, otra que el Pata Medina, muy pesado. Entonces yo lo que quiero ver es qué va a hacer el presidente, porque lo importante es, digamos, ahí está la reforma laboral de verdad que hay que hacer en la Argentina, Roberto, que es aplicar el Estado de Derecho. Es decir, una cosa, convengamos que esa es la reforma no es la primera laboral. Vez por que Camioneros está haciendo esto. Bueno, pero teóricamente el presidente ha dicho, y me parece muy bien, que hay que ir por el camino de terminar con toda esta situación. Porque te cuento, si querés otro dato más, ¿sí?, que además en alguna medida nos afecta indirectamente a todos. Hay una FM muy importante, que yo quiero mucho, que es FM Millennium, y que en este momento está directamente amenazada su subsistencia por un delirio de la justicia laboral en un fallo por un claro negociado, donde resulta que una persona que cobraba 1.000 pesos por mes, bueno, le han dispuesto una indemnización de 790.000 pesos. Un delirio. Por supuesto, en primera instancia se había desestimado este tema y una jueza laboral muy militante de la segunda instancia, bueno, esto es lo que hay que discutir en la Argentina. Bueno, lo que vos me estás diciendo es que va a haber una reforma laboral, bueno, entonces, a la cual se oponía en alguna medida la señora Camaño. No, me parece que no. Pero no con el tema de los juicios. La señora Camaño se oponía, creo que a lo que el gobierno no va a hacer. Desde que te insultó Barrio Nuevo parece que ahora lo defendés. No, acá no, yo defiendo a tu amigo el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo dijo, creo que en este programa, que no va a haber ninguna reforma ni de la ley de asociaciones sindicales, ni de la ley de contrato de trabajo. Y que todo va a ser sector por sector. O sea, que no va a haber un cambio en el modelo sindical. No, el cambio va a ser sobre la justicia laboral. Bueno, por eso te digo. Me parece que van a eso. Pero ahora, por eso digo, ahora tenés un caso concreto donde, bueno, vamos a ver si se cumple lo que dijo el presidente de que no se puede permitir el piquete, se puede permitir el derecho de huelga, pero no el piquete. Esto es lo que me parece. ¿Por qué han existido los Pata Medina, Roberto? Porque se les permitió el ejercicio de la violencia. Entonces, una cosa es el derecho de huelga, otra cosa es el ejercicio de la violencia. Me parece que esa es la discusión bien de fondo que viene. También porque vamos a ver si Macri había tiene una concesión y una asociación de los propios empresarios.
Bueno, posiblemente. Porque sí, en posiblemente. realidad el problema del piquete nunca Sí. tenías problema, porque total lo que te demandaban lo ponías en el precio y lo pagábamos Bueno, nosotros. no, eso está bien, eso es la consecuencia, digamos, Sí, en bueno, todo caso. pero trabajan sobre esa lógica y sobre esa garantía. En el caso del gremio de la construcción, por supuesto, con cargo a la obra pública, el Exacto. presupuesto. A propósito de eso, y ya Escuché casi eso, cerrando, escuché con el tema de este, el acto en el Día de la Construcción. no, sí, me pareció algo sorprendente. Viste que en el presupuesto está muy incorporado el tema del PPP, Sí, que es el integrar lo público con lo privado, que en realidad es que los constructores, los prebendarios, los que van a tener los distintos servicios para el Estado, como el Estado no tiene plata o no va a tomar tanta plata para darle las obras que ellos le van a prestar plata al Estado. Con lo cual le van a prestar plata, le van a cobrar la tasa y le van a cobrar todavía una tasa superior, porque es lo que han hecho toda la vida. ¿O no es así? Bueno, por ahí estoy equivocado. esperemos que no funcione como han hecho toda la vida. Ahora, Si no funciona, Claro, bueno. si el método es bueno, no va a haber PPP en la Argentina. Bueno, pero teóricamente la cuestión es, el gobierno dice que no tiene plata para construir rutas. Exacto. Entonces dice, el que venga a construir rutas puede cobrar un peaje. Hasta ahí me gusta a mí eso. A mí me gusta que haya, digamos, Sí, que sí. haya oferta de negocios para el sector privado. Ahora, después están los males del después Estado. tenés el problema que le sacás las rutas. A Cristóbal López le están sacando los peajes, porque por alguna razón hacía algo diferente. Claro. Y los otros me parece que también. Para cerrar, ¿viste todo Y a propósito del tema este de Cristóbal López que decís que hablabas recién claro, ahí es muy interesante. O sea, yo lo que creo que ahí hay que sacar el tema medios. Si se saca el tema medios, todo pues es más fácil. Y claro, porque, Pero me parece porque los activos de Cristóbal López tienen valor. Claro, pero me parece O sea, que ahí el que quiera cobrar, ojo, y también sector privado, ahí no solamente está la DGI que quiere cobrar, ahí hay juicio, hay mucha gente que quiere Sí, cobrar sí, ahí. claro. Yo le recomiendo al que quiera cobrar que apoye un modelo para que alguien pueda gestionar lo que vale. Pero para mí, para eso hay que sacar el tema medios, porque el tema medios en Argentina, no estoy hablando con uno que sabe algo, ¿viste? Si no está el Estado hoy, ¿quién banca los medios en Argentina? Pero me parece que la idea era esa y que Bueno, coincidía ahí, claro. con otras dos cuestiones. Pero ahí se empioja el tema. Ah, bueno, obvio. Ahí se empieza a empiojar, porque entonces tiene que intervenir el gobierno, hay algunos muchachos que no quieren. Pero vos viste que el gobierno, Macri en particular, habló no solo de las mafias sindicales y de la mafia judicial, habló de la mafia periodística. Exactamente. Y el señor Sanz acaba de decir en el reportaje de Fontevecchia que después del 22 tenemos que discutir el poder de los medios de comunicación. Sin duda. Bueno, por eso tendría que clarificar, tendría que aclarar el presidente a qué se refirió con el tema de mafias periodísticas. En todo caso, digamos, ¿qué entiende él por actitudes mafiosas en el negocio Y periodístico? vos que ves debajo del agua siempre, que con eso te has caracterizado y lográs que te aumentaran el sueldo, ¿qué ves? No, yo creo que ahí, en alguna medida, la señal que dio el gobierno, porque por lo que yo leí incluso en la nota de Alconada, es que si alguno quiere, o si alguno supone que el gobierno va a poner plata para construir un multimedio, que se olvide. Eso es lo que mandó decir el presidente, ¿no? No sé si es exactamente Eso es lo que leí en la nota de Alconada más, que le dijo a Terranova, si vos vas a comprar porque crees que te vamos a poner publicidad oficial, no compres. Eso es lo que dice la nota de... Bueno, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Esto recién empieza. Sobre Roberto. todo después del 22 de octubre. Viene Macri eterno. Esto recién empieza. Bueno, me parece que Eterno ni siquiera él debe querer No, esa calificación, ¿no? Sí, O ese pero destino. Gracias, Willy. No trajiste nada. Sí, mira, te traje un regalo espectacular acorde a los tiempos que se viven, para que veas que confío en la estabilidad cambiaria, en la estabilidad financiera, en la continuidad del gobierno y casi en el Macri eterno. Es que me trajiste $1. No, es algo mejor que eso. Te he traído un producto importado. Vos fijate lo que es esto. Mirá lo que es esta maravilla. Una de las principales bombones. ¿Cómo se debe acudir a una reunión? Con una pequeña caja de bombones.
pero un producto se lo dedicamos a Mendiguren. Un producto importado que se compra hoy en los supermercados, Sí, casi sí. te diría el precio de los productos nacionales. Exacto. En virtud del atraso cambiario que continuará. Del cual tampoco hemos hablado. Es que va a Pero seguir, así que no. va a seguir. Te agradezco, te doy esto, y esto no es para ustedes, No. es para un gordo como yo que esta noche se va a endulzar la vida. Gracias, Willy, gracias a ustedes, nos vemos el lunes. Mira al hombre y le aguanta la mirada.